Ahora vamos a empezar lo que es un tema muy importante, que es la compresión dinámica de las vías aéreas. La compresión dinámica de las vías aéreas la tenemos que entender de la siguiente manera. Cuando nosotros tratamos de botar el aire, normalmente debemos preguntarnos si lo estamos botando forzadamente con un esfuerzo más de lo normal o botando el aire común y corriente. Cuando uno bota el aire común y corriente, uno no genera presiones intrapleurales positivas, es decir, yo paso teóricamente de -4 a -8 en la inspiración y de -8 a -4 en la expiración en la presión pleural. Pero cuando nosotros tenemos y tomo aire a CPT y tratamos de botar el aire cada vez más fuerte hasta llegar a volumen residual, ahí estamos generando una presión intrapleural positiva. Y ahí es importante tener en cuenta varias cosas, porque ahí sí se está generando una presión que puede teóricamente comprimirme las vías aéreas. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Aquí lo que tenemos nosotros en nuestro alvéolo, que es la presión alveolar siempre está determinada por dos factores, pero en sentido opuesto. Primero, la presión pleural está tratando de comprimir este alvéolo. El aire está tratando de rechazar esta compresión por el líquido pleural. Entonces la presión alveolar numéricamente es igual a la pleural más este retroceso elástico que tiene el pulmón, solo que estas dos fuerzas, que son la presión pleural y el retroceso elástico del pulmón, van en sentido opuesto a la presión del alvéolo, que va en sentido fuera. Pero entonces la presión alveolar es numéricamente igual al retroceso elástico del pulmón más la presión de la pleura. Y si esta vía aérea está dentro del tórax, pues simplemente tenemos que decir lo mismo, o sea, todo aumento de la presión pleural se va a manifestar no solo acá, aumentándome el alveolar, sino que también va a expresarse acá tratando de comprimir la vía aérea. Entonces eso es muy importante. Verdaderamente, si yo llegara aquí a hacer 20 de presión pleural y aquí más 20 de presión pleural, lo que a esta presión alveolar aumentaría acá, esto lo perdería por aumento de la resistencia, porque el flujo en esta vía aérea va a estar marcado por mi delta de P y mi R. Pues sí, yo aquí al estipar con una presión pleural más positiva, esta alveolar va a tener un delta de P con respecto a la atmósfera mayor, pero con respecto a este punto también acá esto va a estar comprimido, y al comprimirse acá aumentaría en resistencia lo que aumentó la presión en el alvéolo. Entonces depende de si yo aquí estripo muy duro, pero aquí se está comprimiendo esto también por aumento de resistencia. Ahí el flujo se mantendría constante. Y eso es lo importante para ver. Entonces, si en el alvéolo lo único que tiene distinto a la presión pleural es el retroceso elástico, este retroceso elástico, que es una energía de este alvéolo tratando de retroceder, me debe dar una fuercecita para tratar de sacar este aire, porque la pleural y la pleural de acá se van a anular. Esta presión, estipando más esta bomba, también va a ser contrarrestada por este apretamiento mayor acá. Entonces, verdaderamente lo que nos marca a nosotros la salida del aire de un alvéolo, la presión de manejo, va a ser este retroceso elástico del pulmón. Miremos acá cuando nosotros tenemos una persona, por ejemplo, en CPT, y no tenemos un flujo de aire en ella. En CPT, la persona tiene una presión intrapleural, aquí la colocan -30, este -30 está golpeando con 760 -30, verdaderamente es 730, está golpeando este alvéolo, y el retroceso elástico suma más 30, ese más 30, más 730 más esos 30 de retroceso elástico más 760 tratando de comprimir el alvéolo hace una fuerza contraria igual a 760. Aquí se dice que no hay esfuerzo expiratorio, no quiere decir que no esté haciendo esfuerzo para mantener este volumen, porque verdaderamente si usted está en CPT, la pared del tórax está tratando de retroceder hacia adentro y el pulmón está tratando de retroceder hacia adentro también. Y la única manera de estar en CPT es que yo tenga una máxima fuerza inspiratoria. Aquí no está haciendo referencia a que aquí no haya esfuerzo inspiratorio, sino que está diciendo que no hay un esfuerzo para expirar. Ahora, este delta de P es 0 y mi flujo es 0. Si yo a este paciente hago la maniobra 20.000 veces y cada vez la maniobra la repito,
midiendo rápidamente lo que salga de aire por acá, con esfuerzos cada vez más grandes, por ejemplo, cuando yo empiezo a botar el aire en el 0.1 segundo, de empezar a botar el aire, 0.1 segundo es nada, o sea, el paciente prácticamente sigue en CPT, y hago una gráfica de diferente número de esfuerzos hasta que llego a un esfuerzo máximo que aquí este autor llama más 50, entonces simplemente podemos decir que en esta parte de la gráfica sí tenemos una cosa muy clara. Inicialmente, a medida que hacemos mayor esfuerzo, correcto, como aquí aplicamos más 20, y este tiene un retroceso de más 30 porque está más o menos del mismo volumen que este y lo mismo que este porque estamos midiendo muy cerquita CPT, prácticamente sin haber botado nada de aire. Mire que más 20, cuando aquí era menos 30 aumentó más 50. Más 50, entonces mi presión pleural, porque más 20 de la pleural más 30 del retroceso elástico es el alveolar de 50. Y eso crea un flujo de 8 litros por segundo. Aquí aumenté a más 50, más mi retroceso elástico de más 30 a más 80 y el flujo aumenta porque siempre la presión de manejo acá es la alveolar menos la de la boca. Y la alveolar menos la boca aquí es 50 menos 0 y aquí es 80 menos 0. Entonces, el gradiente aquí es 50 y aquí el gradiente es 80. En esta parte de la respiración entonces es inevitable. Yo siempre tengo que decir que si yo estoy muy cercano a CPT, por lo menos uno diría, mientras uno no bote todavía el 20% del CPT, y entre más esfuerzo haga, está haciendo este tipo igualito de maniobra, entre más esfuerzo haga, más flujo habrá de salida. Entonces, al tener una maniobra expiratoria forzada, nosotros veremos que en la primera parte, o sea, mientras yo esté en CPT y bote menos del 20% de mi capacidad vital forzada, mi flujo, o sea, lo que bote de aire por tiempo, es dependiente del esfuerzo que yo quiera hacer, de la fortaleza con que yo quiera mover mis músculos y mover el aire haciendo fuerza en la presión que voy a hacer ahí. Peso va a ser distinto a esto. Cuando nosotros cambiamos a este tipo de gráfica, aquí ya este paciente ha botado más del 20% de mi CPT. Específicamente, vamos a empezar desde que él ya botó el 40% de su CPT y tiene el 60% de la capacidad vital. Está más o menos el 30% de la capacidad vital. Otra vez cuando está en reposo, ya que el retroceso no es más 30 y no más 16, esta presión pleural ya no es menos 30 sino menos 16, o sea, menos 16 más 16 da 0, flujo 0 porque no está haciendo esfuerzo expiratorio. Aquí volvemos a pasar de menos 16 a más 20, o sea que cambió más 36, o sea, 20 más 16 de retroceso son 36, y aquí 50 más 16 son 66. Y acá no pasa como el anterior, que inicialmente sí había un aumento inicial del flujo, pero después de ese aumento inicial del flujo, cuando se acaba el retroceso elástico, cuando se le pierde estos 16, 20 que tenía acá, más 16 de estos retrocesos, este 36 menos los 16 queda en 20, y aquí ocurre un punto donde la presión en el interior es igual a la del exterior. Eso se llama punto de igual presión. Ese punto de igual presión se llama punto también de choque. Y ese punto me marca el punto a partir del cual, por más esfuerzo que haga, por ejemplo aquí pasar de más 20 a más 50, como ya gasté el retroceso, todo lo que haga aquí más de fuerza, lo voy a hacer acá. Entonces mire que aquí lo aprieto más cuando hago más 50 que cuando hago más 20. Entonces lo que gané acá en presión lo perdí acá en resistencia. Entonces por eso es lo que yo te decía, el flujo se mantiene constante. Aumenté el TP, aumenté la resistencia también. ¿Y qué hago en el fondo? Fracaso en que este flujo aumente a partir de 6.5 litros por segundo. Entonces, de pasado entonces, de que yo ya bote más del 20%, a partir de CPT,
Entre más, ojo, posterior a un esfuerzo inicial, que en ese esfuerzo inicial, pues entre mayor esfuerzo, más flujo hubo, llega un momento dado que a partir de ahí, por más esfuerzo que haga, no va a lograr más flujo. O sea, como si yo tuviera acá una curva de flujo y presión transpulmonar. Quiere decir que inicialmente cuando estoy en 60%, entre más presión transmural haga, más flujo hay. Pues llega un momento en que esto que permanece constante. Entonces es lo que llama que si todo esto son diferentes esfuerzos para el momento en que yo tengo el 60% de mi capacidad vital, es lo que llama una misma curva, los diferentes esfuerzos graficados es una curva presión-volumen, ¿correcto? Presión-flujo, perdón, y con el mismo volumen, isovolumétrica, en el sentido que partí midiendo siempre en todos los momentos, teniendo el 60% de la capacidad vital, que a veces nos da a nosotros mucha brega para poderlo graficar. No sé si por acá podremos encontrar otra gráfica de esto para que lo pudiéramos ver más, pero yo creo que con la idea, después graficamos eso porque es más fácil verlo así. En resumidas cuentas, lo fundamental en este tipo de compresión dinámica de las vías aéreas es que nosotros veamos cuáles son los factores que me van a marcar la compresión dinámica de las vías aéreas. Por ahora tenemos que decir que de CPT hasta que yo bote menos del 20% de ese CPT, por el esfuerzo que yo haga, me va a marcar el flujo aumentado. Y de CPT mayor de haber botado el 20% a mayor esfuerzo, después de un esfuerzo inicial, el flujo permanece constante. Con un agravante que puede llegarse, si hago mucho esfuerzo, a comprimir una vía aérea que no tenga cartílago y que llegue la vía aérea a colapsarse, y si es que colapsa, el flujo ya no solo queda constante, sino que disminuye. Esta es la primera parte entonces de lo que llamaremos compresión dinámica de las vías aéreas.